Descubrí que mi esposa me engañaba, pero lo que pasó después me dejó helado. Siempre pensé que Laura y yo éramos una pareja perfecta. Llevábamos 6 años de matrimonio, llenos de momentos hermosos, metas cumplidas juntos y sueños que parecían más reales cada día. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar pequeñas grietas en esa perfección, cosas que me hacían cuestionar si realmente la conocía tan bien como creía. La primera señal fue su teléfono. Laura siempre había sido muy abierta conmigo, pero de repente empezó a llevárselo a todas partes, incluso al baño, algo que nunca había hecho antes. Aunque intenté convencerme de que no era nada, las señales eran cada vez más evidentes. Luego vinieron las noches de trabajo. Laura comenzó a quedarse hasta tarde, algo completamente fuera de lo común, ya que su horario siempre había sido fijo. Al principio, me repetía que debía confiar en ella, pero mi intuición me decía que algo estaba muy mal. Una noche, su cena de trabajo despertó mi curiosidad. Decidí revisar su computadora, donde encontré correos con un tal Sergio. Al principio parecían formales, pero un mensaje reciente me puso los pelos de punta. No puedo esperar para verte mañana. Mi corazón se detuvo. Esa noche, cuando regresó, su perfume era distinto y su sonrisa parecía forzada. Por dentro, algo se rompió, pero decidí mantenerme en silencio y observar. Mi instinto me decía que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande. Las semanas siguientes me dediqué a seguir sus rutinas. Su comportamiento era cada vez más sospechoso. Salidas inesperadas, excuses vagas y búsquedas en internet de hoteles en el centro de la ciudad. No podía ignorarlo más. Contraté a un investigador privado. Lo que me mostró fue devastador. A Laura y Sergio saliendo de un hotel de lujo, tomados de la mano y riendo. Pero lo que más me impactó fue una grabación donde Laura mencionaba un plan. ¿Qué estaban planeando? La situación se volvió aún más oscura cuando descubrí que Sergio no era quien decía ser. Su historial criminal incluía fraudes financieros. Parecía claro que estaban conspirando para quedarse con todo lo que yo tenía. Tomé medidas. De inmediato, cambié las contraseñas de mis cuentas, protegí mis bienes y preparé pruebas. Sabía que tenía que actuar rápido antes de que ellos hicieran su movimiento final. El día que confronté a Laura, me confesó todo con una frialdad que no reconocía en ella. Sabía que lo descubrirías, dijo, pero antes de que pudiera procesar sus palabras, alguien golpeó la puerta. Era Sergio, acompañado de 2 hombres. Laura los dejó entrar como si fuera algo normal. Sergio me lanzó documentos para transferir mis bienes. Firma esto, dijo con tono amenazante. Su confianza era aterradora. Logré escapar gracias a una excusa. Mientras fingía buscar un bolígrafo, salí corriendo por la puerta trasera. La policía llegó justo a tiempo, deteniendo a Laura, Sergio y sus cómplices. Pero la historia no terminó ahí. Meses después del arresto, recibí una llamada inesperada. Laura quería verme. Decidí ir, movido por una mezcla de curiosidad y rabia. Cuando la vi en la cárcel, lucía irreconocible, y sus primeras palabras me dejaron helado. Estoy embarazada, dijo. A mi mundo se detuvo. Por un momento, todo el odio que sentía por ella se mezcló con una sensación de pánico. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Era mío o de Sergio? Laura continuó. Es de Sergio, pero me abandonó en cuanto supo que estaba embarazada. Ahora no tengo a nadie. Su voz era un susurro lleno de arrepentimiento. Por primera vez, vi una grieta en su máscara. Aunque estaba devastado, no podía evitar sentir algo de compasión, pero eso no borraba lo que me había hecho. Decidí no responder a sus súplicas y me alejé, dejando que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Sergio desapareció sin dejar rastro. Las autoridades lo buscaron, pero parecía que había planeado todo para huir con lo poco que había conseguido. Laura quedó sola con su vergüenza y un embarazo no deseado. Después de mi visita a Laura, intenté seguir adelante con mi vida, pero no fue fácil. Cada rincón de la casa me recordaba lo que había pasado. Decidí mudarme y vender la propiedad que habíamos compartido, dejando atrás esos recuerdos dolorosos. Mientras tanto, las investigaciones sobre Sergio avanzaron. Descubrieron que no era su primera vez cometiendo este tipo de estafas. Había utilizado a otras mujeres para ejecutar fraudes similares, dejando tras de sí un rastro de caos y destrucción. Un día, recibí una llamada de los investigadores. Habían localizado a Sergio en otra ciudad, pero las noticias no eran alentadoras. Había convencido a otra mujer para que le ayudara, repitiendo el ciclo. Mi frustración creció al saber que aún no pagaba por sus crímenes. Mientras lidiaba con esta información,
recibí otra carta de Laura desde la cárcel. En ella, me pedía perdón nuevamente, asegurándome que había sido manipulada por Sergio. Me di cuenta demasiado tarde, escribió. Y ahora lo estoy pagando caro. Laura también mencionó que esperaba tener al bebé pronto. Estaba asustada, sola y sin apoyo. Aunque parte de mí quería ignorarla, otra parte no podía evitar sentir lástima por el niño que no tenía culpa de nada. Finalmente, tomé una decisión. Respondí a su carta con una única condición. No quería tener contacto con ella, pero estaba dispuesto a ayudar económicamente al niño una vez que naciera. No era por ella, sino por esa vida inocente que estaba en camino. Meses después, recibí la noticia de que Laura había dado a luz a un niño. Me enviaron una foto desde la cárcel, y aunque no quería involucrarme emocionalmente, algo en esos pequeños ojos me conmovió profundamente. Mientras Laura enfrentaba su condena, yo seguí con mi vida, enfocándome en reconstruir lo que Sergio y ella intentaron destruir. Abrí un nuevo negocio en otra ciudad y conocí a personas que me ayudaron a sanar. Sin embargo, el destino parecía no haber terminado con Sergio. Un día, mientras revisaba las noticias locales, vi un titular que mencionaba su arresto. Había intentado huir del país, pero finalmente lo habían atrapado en un aeropuerto. La justicia finalmente lo alcanzó. Sergio fue condenado a varios años de prisión por múltiples cargos de fraude. Sentí un alivio indescriptible al saber que no volvería a arruinar más vidas por un largo tiempo. Laura, por su parte, siguió cumpliendo su sentencia. En el tiempo, supo que Sergio había sido arrestado y que había hablado en su contra durante el juicio. A pesar de todo, nunca dejó de buscar mi perdón. Años después, recibí otra carta de Laura. Decía que había cambiado, que su experiencia en la cárcel la había transformado y que quería que nuestro hijo, al que había llamado Nicolás, me conociera. Dudé mucho antes de responder. Finalmente accedí a conocer al niño. Cuando vi a Nicolás, supe que, a pesar de todo el dolor, algo bueno había salido de esa tormenta. Decidí ser parte de su vida, no por Laura, sino porque merecía una oportunidad de crecer con alguien que realmente lo amara. Pasaron 5 años desde el día en que Sergio fue arrestado, y mi vida había comenzado a estabilizarse. Nicolás, mi hijo, era mi razón de ser. Aunque Laura seguía en prisión, ocasionalmente recibía cartas suyas pidiéndome perdón, pero siempre las guardaba sin responder. Me enfocaba en criar a Nicolás y dejar atrás el pasado. Sin embargo, un día recibí una llamada que hizo que mi sangre se helara. Sergio había cumplido su condena anticipadamente por buen comportamiento y estaba libre. Mi mente se llenó de recuerdos, pero lo que más me preocupó fue la seguridad de Nicolás. ¿Intentaría Sergio volver a nuestras vidas? Esa noche, sentí que alguien me observaba desde la oscuridad. Revisé las cámaras de seguridad que aún tenía instaladas en casa y, para mi horror, vi una figura que reconocí de inmediato. Sergio estaba parado en la acera, mirando fijamente hacia mi ventana. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, ya no estaba. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada mañana encontraba notas en mi buzón, con mensajes como "nadie escapa de mí" o "pronto te veré". No tenía pruebas suficientes para acusarlo, pero sabía que era él. A pesar del miedo, decidí que esta vez no me quedaría de brazos cruzados. Contraté seguridad privada y reforcé la vigilancia en mi hogar. También contacté a un abogado para asegurarme de que ningún tecnicismo legal permitiera que Sergio se acercara a Nicolás. Sin embargo, una noche, al llegar a casa después del trabajo, me encontré con una escena devastadora. La puerta estaba abierta y Nicolás no estaba. Entré en pánico y llamé a la policía, pero antes de que pudieran llegar, mi teléfono sonó. Era Sergio. Su voz, tranquila pero amenazante, me dijo: sí, ¿quieres volver a ver a Nicolás? Ven solo al lugar donde todo comenzó. Sabía que hablaba del hotel donde él y Laura solían encontrarse. Llegué al hotel temblando de miedo, pero también lleno de determinación. Sergio estaba allí, sosteniendo a Nicolás. Solo quiero hablar, dijo, pero su sonrisa dejaba claro que no sería fácil. Me contó cómo la prisión lo había cambiado, no para mejor, sino para convertirlo en alguien más frío, más calculador. Su venganza no solo era por su encarcelamiento, sino porque yo había tomado lo que él consideraba suyo en su libertad y de alguna manera a Laura. En ese momento, Nicolás comenzó a llorar y algo en mí hizo clic. Aproveché su distracción para abalanzarme sobre él. Hubo una pelea feroz, pero mi prioridad era sacar a Nicolás de allí. Finalmente, logré empujar a Sergio y escapar con mi hijo. Por suerte, la policía llegó poco después y arrestó nuevamente a Sergio, pero mientras se lo llevaban,
Me miró fijamente y me dijo, esto no termina aquí. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle like y compartir. Suscríbete para ver más historias en nuestro canal.